Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estés mirando este video, a qué hora lo estés mirando. Y hoy te vengo a traer mi propia historia, algo que creo que nunca lo puse al público, algo que me cuesta un poco contarlo, soltarlo, pero creo que es importante que vos entiendas un poco más de dónde vengo yo, que entiendas por qué situaciones laborales he pasado, para que después tal vez te sientas identificada, identificado, te sientas comprendido, puedas empatizar también un poco. Creo que podemos pasar creo que podemos pasar por varias industrias, podemos tener distintas experiencias, podemos perseguir un montón de objetivos, de metas, de resultados, pero realmente necesitamos encontrarnos a nosotros en este camino. Y yo por mucho tiempo me sentí perdida, me sentí vacía, me sentí frustrada, no entendía bien por qué o cómo. Y entendí que era porque estaba yo perdida, porque no sabía hacia dónde iba, hacia lo que quería, y me dejaba guiar mucho por lo que también la sociedad me decía. No sé si lo que la sociedad me decía, pero las reglas de la sociedad, a ver si me entendés. Un poco, todos lo sabemos. La sociedad dice, bueno, tenés que ir al jardín, tenés que ir a la primaria, a la secundaria, terminar, realizar una carrera universitaria. Algo que siempre me dijo mi madre es que el conocimiento, el saber, la información, nunca nadie te lo va a sacar. En realidad ella me decía, un título nunca nadie te lo va a sacar. Puede pasar que te lo saquen, si sos médico y tenés un título y te metes la pata, te lo van a sacar. Pero a lo que ella se refería era esto, a que el conocimiento, la información, nunca nadie te lo iba a sacar. Y coincido bastante con eso, pero también nos pone en una sobreexigencia, o a mí me puso en una sobreexigencia de que tenía que sí o sí conseguir un título universitario, de que tenía que aprender más y más. Y no hay ningún problema con ese tema, al contrario, creo que el conocimiento es la base de muchas cosas. El tema es el peso que uno le pone a ese proceso, al aprender, al desarrollarse. Y claro, yo le había puesto muchísimo peso. Entonces, por un lado eso, bueno, estudiar, trabajar, conseguir un trabajo, si es en una multinacional, donde sos director, sos gerente, donde ganás mucho dinero, mejor, genial. Y a mí lo que me pasaba es que, claro, en los ámbitos privados, donde era empleada, donde me pagaban un sueldo, siempre conseguía ese sueldo, conseguía valorarme, conseguía un montón de cosas. Ahora bien, todo eso no quitaba mi vacío interno. Para que entiendas un poco más, yo estudié ingeniería industrial. Me acuerdo que fue una gran lucha con mis padres porque ellos habíamos dicho que iba a estudiar contaduría, después fui a la empresa, a la escuela que tenía estos fines de gestión, administración, bueno, más contador y todo eso en mi pueblo, pero resulta que no, dije, no, esto no es para mí. Y dije, quiero estudiar ingeniería industrial. O sea, había empezado a buscar y digo, creo que esta carrera va conmigo porque es variada, porque es muy amplia, porque puedo aprender mucho. Y claro, eso implicaba irme a una ciudad nueva como era Rosario, pero también tener un título universitario de una ingeniería, romper un montón de patrones familiares, romper un montón de creencias familiares y obtener el primer título en mi árbol transgeneracional, o sea, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Y bueno, iba a ser la primera con un título universitario, con todo el peso que eso requiere en los hombros.
Entonces, bueno, fue una lucha convencer a mis padres de que tenía que ir por ello. Fui por ello, al principio me costó un montón, casi abandono, pero la disciplina y la fuerza de voluntad le ganaron a todo eso. Y ahí decidí, bueno, seguir, terminé, me recibí, en el medio hice algunos voluntariados, trabajo, y antes de terminar mi carrera empecé a trabajar. Y siempre me metí en ámbitos empresariales, en empresas grandes de al menos 100 empleados, lo que considero que es una empresa grande. Hoy hay muchos emprendimientos, mucha gente que puede tener una buena base financiera con tan solo ser una persona o dos personas en el emprendimiento. Pero bueno, yo elegí siempre trabajar en empresas más grandes. Y siempre me iba muy bien, siempre me iba muy bien, fui una persona súper responsable, me gusta siempre como crecer, desarrollarme, dar mucho valor. Ahora, siempre sentí un vacío y no entendía bien por dónde venía ese vacío, cuál era la causa, cuál era la razón. Ese vacío también me generaba estrés, principalmente porque en algún punto de mi vida dejé de cuidar de mi físico, dejé de cuidar de mi energía y todo eso también me generaba un peso en los hombros, ¿no? Entonces yo no entendía bien lo que necesitaba en ese momento, pero en ese momento necesitaba bienestar, necesitaba paz mental, necesitaba poder tomar decisiones claras, poder escucharme internamente, cosas que vienen, bueno, con la confianza, con el merecimiento, con un poco tener claro lo que se quiere. Ya vamos a hablar un poco más de eso y cómo llegar a eso. El hecho era que yo en ese momento estaba trabajando para otras personas que tenían sus propósitos, sus ambiciones. Y en una empresa de 100 empleados no es tanto el problema porque podés entender hacia dónde van los dueños. Uno un poco tiene contactos con ellos. Me acuerdo que de los propósitos de una de las empresas que yo trabajé, de la misión, era llevar el deporte a través de hacer ropa, llevar el deporte al más allá. Bueno, yo me identifico mucho eso, siempre jugué al vóley, siempre me gustó mucho. Era una empresa muy conocida de Rosario que tiene un club, entonces empatizaba mucho con ese propósito y me conectaba con ellos. Si bien no tenían claro cuál era el mío, me conectaba con el de ellos y eso me hacía como también tener estas ganas de trabajar cada día. Pero ese vacío seguía estando. Y en ese momento, bueno, ahí ya transicioné a una empresa más grande, ya de cientos de empleados, a un puerto. Y en ese momento yo pensaba que quería ser directora de empresa. Me acuerdo que una empresa también muy importante había fallado la entrevista porque no tenía inglés. Entonces siempre me había quedado como, a mí, si bien estaba estudiando inglés, siempre me quedó esa mecha, esas ganas de decir, oh, yo quiero ser directora de empresa. Para eso necesito, miren la creencia, necesito estudiar inglés, saber inglés. Y había transicionado al puerto, lo cual también o sea, ahí la pasé bien porque la gente era muy buena onda, empatizábamos mucho. Si bien no entendía el propósito, la misión del puerto, por ahí no conectaba tanto, pero sí conectaba con el ambiente laboral. El tema es que seguía con esos vacíos, pensaba que el vacío se iba a llenar cuando iba a ser directora de empresa, que iba a avanzar, iba a evolucionar y para eso necesitaba aprender inglés y para eso necesité irme a Irlanda. Cuando me voy a Irlanda salgo de mi ámbito y me meto en otro, veo otro mundo, otra realidad, porque empiezo a trabajar de niñera, empiezo a tener otros trabajos y veo que hay otras cosas que también te llenan, como el ayudar. La historia de mis niños, bueno, es muy profunda, pero para que vos entiendas, cuando yo inicio a trabajar con ellos un martes, la mamá fallece un viernes y yo no la conozco.
Y no voy a entrar en detalles porque es una historia muy personal de ellos, pero todo eso me llevó a conectar mucho con ellos. Yo sentía un propósito inmenso al estar con ellos. Para mí no se sentía algo laboral, sino que se sentía, no sé, como que era la representante de la energía femenina adulta en esa casa. Y eso me llevó a tener ese propósito de ser un ejemplo para ellos. Y ellos me enseñaron tantas cosas, la situación me enseñó tantas cosas. Y ahí aprendí a empezar a brillar con estos simples hechos, ¿no? Pero la ambición nunca dejó de estar, por cuestiones de que, bueno, podía vivir en Europa libremente teniendo mi ciudadanía. En el 2019 me voy a hacer mi ciudadanía y eso me permitía estar aquí, en Europa, libremente, con todas las libertades de poder trabajar donde yo quería, hacer lo que yo quería. Ahí entro en la crisis más grande, que creo que es contado en otros videos. Y esa crisis me llevó a replantearme, bueno, ¿qué quería? Yo seguía con la misma ambición de, en este caso, hacer la parte de análisis de datos, trabajar en empresas multinacionales, grandes, etcétera, etcétera. Al final del 2020 mediados del 2020, logro entrar en una empresa del software, de la tecnología, y ahí empiezo a ver todo este mundo. He trabajado en 2 empresas, una de ellas un poco más pequeña, pero que sí que trabajaba con empresas multinacionales relacionadas a la industria farmacéutica. Y la otra, ya sí, internacional, mucho más grande, una consultora. Y ahí fue cuando entendí lo que pasaba, ¿no? Cuando entendí lo que significan estas industrias tecnológicas. No voy a hablar de la pyme, del emprendimiento en el cual trabajé primero, porque éramos 4 o 5 personas. Conectaba mucho con el dueño y con su propósito, si bien su ambición era tener su empresa propia y bueno, una cuestión más financiera, de también hacer crecer. Voy a hablar de las grandes industrias y acá no quiero que nadie se sienta tocado a nivel persona, porque mis jefes fueron siempre excelentes, mis compañeros de trabajo siempre fueron excelentes. La realidad es que en las grandes industrias nunca conocí a los dueños, nunca conocí a los directores, sino que trabajaba más a nivel sector. Entonces quiero hablar en general de lo que significó para mí, y esto es una percepción personal, pero el impacto que tuvo trabajar en este tipo de empresas para mí. Cuando uno trabaja en empresas tan grandes, uno no entiende muy bien cuál es el propósito. Se dificulta mucho conectar con el propósito de la empresa. Y sinceramente en ese momento solo sentía que la empresa quería más dinero. O sea, que el propósito era generar más dinero a cualquier costo. Y era conseguir más clientes, o era reducir los costos, o era, no sé, cualquier cosa pase, no importa el ser humano que hay detrás, ¿no? No importa su bienestar. Si bien había programas, y como digo, mis jefes siempre me cuidaron mucho y cuidaron que yo esté bien, pero estoy hablando a nivel global. ¿Hasta dónde esas empresas nos estaban cuidando a nosotros como seres humanos? Se estaban preocupando de que nosotros conectemos con nuestra misión, con nuestro propósito de la vida, con nuestro servicio, que nos sintamos que estábamos dando, que estábamos aportando a esta sociedad, a esta comunidad. Se preocupaban por nuestro bienestar físico. O sea, sí había programas, como digo, de Wellbeing, había un grupo Wellbeing Warriors, que éramos unas 4 o 5 personas, 6, 7, que nos preocupábamos por el bienestar de las personas. Pero ¿hasta dónde el resto se preocupaba? Porque cuando vos vas a ver a tus jefes, tienen panza o no se mueven
o se pasan horas trabajando, 12, 14 horas adentro de la empresa, donde te obligan a volver a la empresa y no te dan la libertad de tomar las decisiones si vos querés trabajar desde tu casa o no, donde en lugar de preocuparse qué tan bien le estás entregando vos los resultados o estás rindiendo, se preocupan por, bueno, necesito ahorrar costos por este lado, entonces es como, bueno, vos todo bien, pero tampoco me interesas tanto. Como que si vamos a ver en proporción, las empresas no dedican una proporción alta de sus presupuestos en las personas que trabajan en ella o en el bienestar de las personas que trabajan en ella, sino que su presupuesto más alto está en otros lados. Y sería, o sea, el presupuesto hablo en el hecho de invertir, ¿no? Y a lo mejor está bien, o sea, está bien que se invierta en otras cosas, pero a la vez sin descuidar al ser humano que está detrás. Yo en esas empresas no me sentía yo misma, sentía que me tenía que vestir de determinada manera, o sea, ir a trabajar de esta manera no corresponde en trabajar tal vez en una de esas empresas. Entonces era cuidar la manera en que me veía, porque me podían juzgar, cuidar, y no solo que te pueden juzgar, sino que a lo mejor no te pueden dar un ascenso por eso. Cuidar el llegar a horario, el no estar un minuto tarde, en el qué hago, el qué no hago. Es como que uno tal vez también pierde un poco la identidad. Uno al querer ir más, porque esas empresas también por ahí te llevan al más. Quiero, bueno, pasar de ser junior a ser senior, a ser líder, a ser manager, a ser director. Entonces entras en ese bucle del quiero más y te transformas en una persona súper mental donde todo el tiempo estás estudiando. Lo que digo que no está mal tener una ambición, ojo, no quiero que se malinterprete. El tema es qué tan feliz estás vos con eso. ¿Qué pasa si una persona en lugar de crecer verticalmente quiere crecer horizontalmente? Si quiere tener más conocimientos, quiere ayudar a más personas, pero no le interesa ser manager o director. Y eso lo estamos viendo mucho en estas generaciones, que por eso también hay tantos emprendimientos. ¿Hasta dónde quiero ir más arriba? Si no, la idea es horizontalizar, llegar a más personas, ayudar a más. Y claro, todo eso lo que a mí me producía era mucho ruido y mucho vacío. Yo me acuerdo que en un momento digo, pará, hace 6 meses que estoy en esta empresa, en la última, y no conecto con el propósito, no conecto con el proyecto en el que estoy trabajando para una super multinacional, la gente vive estresada, entonces empecé a conectar más con el día a día. Digo, bueno, yo estoy acá para ayudar a la gente a sentirse mejor, para que salgan a horario y puedan estar con sus familias, porque al final del día eso también importa mucho, la familia, los amigos, los vínculos, los lazos. Y la empresa les exigía más, o las personas se autoexigían por miedo a que los despidan, por miedo a que no los muevan a otro nivel, por miedo a que los juzguen. O sea, en estas empresas la gente se siente juzgada. Trabajaba con gente de España, con gente de Latinoamérica, de Centroamérica, de Asia, y a todos les pasaba lo mismo. Entonces, eso no es bienestar, no es bienestar mental. El físico se termina perjudicando, esa gente vivía con contracturas, estresados, sentían también esos vacíos, no sabían cómo salir de todo esto. Yo recuerdo que por esa sobreexigencia que había padres que llegaban con ojeras a las reuniones. Y
Y si bien, bueno, yo trataba de alivianarles a través de charlas un poco más personales, conectar, veía que la empresa en sí, no se preocupaba por eso. Lo único que quería era que progrese el producto, ir más allá, que ganar más dinero, disminuir los costos. Y no se estaban dando cuenta del daño que le estaban produciendo a las personas. En esa empresa en particular, que eran nuestros clientes, no había nadie que se preocupara. Al menos de mi lado, yo tenía mi jefe o el círculo, el equipo con el que trabajábamos, que eran muy divinos, sí se preocupaban por mí, más allá que a nivel más directores o empresa general grande, no sentía tanto eso, pero sí lo sentía a nivel equipo. En esta otra empresa no había nadie que se estaba preocupando por ellos. Y yo, como consultora externa, me estaba preocupando por su bienestar, ¿no? Y qué importante, o sea, la gente, yo me acuerdo una compañera empezó a sonreírme, después nos conocimos personalmente y fue como, te agradezco porque me estoy yendo a horario, porque puedo conectar más, estoy más tranquila, más relajada. Entonces, claro, yo decidí salirme de esa industria multimillonaria. Dije, no, esto no es lo que yo quiero. Eh, no tenía un plan. Bueno, más o menos sí, quería ayudar al bienestar de las personas, crear mi propio emprendimiento. Bueno, el viaje a ese surgió. Tenía un fondo de ahorros, lo cual eso me da tranquilidad, porque te voy a ser sincera, al día de hoy tampoco tengo un sueldo mínimo con mi emprendimiento. Sé que está creciendo y sé que va a llegar y sé que está ahí, que lo más importante hoy es servir a las personas y ayudar a las personas. Y ese fondo de ahorros me da la tranquilidad en su momento, me dio la tranquilidad en su momento, me está dando la tranquilidad hoy. Pero la realidad es que no tenía un plan muy claro. Hoy no lo tengo muy claro. Hoy también decido confiarlo. Voy construyendo en el día a día, voy ajustando, adaptándome en base a lo que vaya surgiendo. Y ayer justo hablaba con una amiga y decía como que ella me decía, Lula, dice, lo que progresaste, la forma en la que hablas, la vibración que transmitís. Hoy es realmente eso, lo que estás transmitiendo. En ese momento no. Entonces estaba con estaba con esa incertidumbre de no sé bien hacia dónde ir, pero con la certeza de que no quería quedarme ahí, de que ese vacío, ese estrés, esa frustración no me iban a llevar a ningún lado, de que si bien estaba sacando un montón de certificaciones, estaba estudiando, me sentía bien en el progreso, no estaba yendo, no estaba conectando con mi propósito, con mi misión, no tenía idea, no estaba sirviendo, o al menos no lo sentía. Estaba ayudando un poco, sí, pero no estaba impactando como quería impactar porque había otras variables que estaban afectando mucho. Entonces, para eso necesité yo también desconectarme. Necesité irme a Asia, creo que eso, ir hacia adentro, y por eso te digo, como uno de los puntos claves, que me los anoté estos 3 puntos, lo tengo acá en el ordenador para traértelos. Uno de los puntos claves fue construir esa autoconfianza, clarificar el servicio, clarificar de que yo me siento feliz ayudando, de que los niños que yo ayudé en Asia, que no recibían más que comida y un lugar para dormir por un tiempo, eso era lo que a mí me llenaba. Que estos niños que yo cuidé en Irlanda, que falleció su mamá, eso es lo que me llena. Que ver la sonrisa de mi compañera, si bien no era mi trabajo, darle más tiempo libre o más tiempo con su familia, eso es lo que me llena. Esas pequeñas acciones, ese pequeño servicio, eso es lo que me llena. Pero para eso tuve primero que cuidarme yo, tuve que construir una disciplina, una rutina, unos hábitos que sostengan
esa autoconfianza, que sostengan esa energía, porque si yo no estoy así energética, no estoy bien conmigo misma, ¿cómo voy a transmitir esta energía? Que es lo que me decía ayer mi amiga, hoy te veo espléndida, veo que estás conectando, que estás expandiéndote y que estás llegando a la gente, hoy me llegas a mí. Entonces, sentir eso, construir esta base sólida, cuidar mi bienestar, mi físico, mi mentalidad, mis emociones, confiar en mí, darme amor. Y eso se hace en el día a día. ¿Tengo altibajos? Sí, como todo el mundo. ¿Tengo días peores? Sí. ¿Hay veces que me vienen pensamientos de autoboicoteo? Sí, todo el tiempo. Pero esos pensamientos no le ganan a los pensamientos de expansión. Los pensamientos de expansión son los que me hacen brillar y los que me hacen ayudar a las personas, los que me ponen al servicio, los que me hacen ayudar a esas mujeres a transicionar en sus carreras, a salir de ese vacío, de esa frustración, de ese no sé qué está pasando, de ese no entiendo mi vocación, al me siento súper bien, la meditación me está expandiendo, me está ayudando. Ahora entiendo por qué estoy acá. Ahora entiendo dónde tengo que transicionar. Ahora confío en mí, sé para dónde tengo que ir y estoy dando ese paso. Entonces eso es súper importante, esa autoconfianza, ese amor propio, esa disciplina hacia vos mismo, esa integridad hacia vos mismo, de decir, pensar, hacer y sentir y accionar en consecuencia a todo eso. Por otro lado, es sentirnos merecedores. Todos nacemos de la misma manera. En pelotas, sin ropa. Lo primero que hacemos es respirar, llorar, gritar, expandir nuestros pulmones. Todos nacemos bajo las mismas condiciones. En distintos lugares, sí, pero bajo las mismas condiciones. Conozco gente que no tenía nada. He escuchado historias de personas que cruzaron el Mediterráneo en barco, que se hundieron, que estuvieron perdidos, escondidos por África sin tener nada, que cruzaron el desierto por 2 semanas sin agua y sin comida. Y hoy están súper expandidos al servicio y ayudando a personas. He escuchado mucha historia, vi muchas historias en Asia, vi gente que no tiene nada, pero que se sienten muy plenos, se sienten merecedores. No importa lo que tengas material, lo importante es que vos te sientas merecedor de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, merecedor de que una palabra, una sonrisa, una acción va a ayudar a alguien más. Porque vos te mereces esta energía expansiva, vos te mereces una sonrisa, vos te mereces estar bien, mirarte al espejo y ver ese brillo, ver luz. Entonces, ese merecimiento viene de la mano de las creencias, de romper un montón de creencias limitantes y quedarnos con esas creencias expansivas. Esas creencias que nos hagan brillar. Porque las creencias limitantes no nos van a hacer otra cosa que llevar a lugares donde no queremos estar. Pero creer que nosotros podemos, que podemos salir de donde estamos, que podemos brillar, que podemos encontrar paz, que podemos servir, ayudar. Eso es lo que nos va a hacer expandir. Y quédate tranquilo, quédate tranquila, que las cosas materiales van a llegar. Otra cosa es que me ayudó mucho es definir qué quiero, dónde quiero estar, con quién quiero estar. Mi relación, cuando yo la proyecté, la manifesté, se la entregué al universo, a Dios, no era, yo estaba sola, venía de probar, de fracasar, más que fracasar, aprender, de relaciones cortas. Bueno, tuve una relación de 7 años muy larga, que ahí aprendí muchísimo, pero también tuve otras más cortas en el medio, o sea, yo era libre, sola, tomaba decisiones por mí misma,
Lo hice por 4 años desde que me fui de Argentina a Irlanda. Y ahí, bueno, era como también desaprender y aprender lo que era estar en una relación larga, pero también de qué se sentía y qué tipo de relación quería para mantener esa libertad, esa conexión conmigo misma, esa autoconfianza que había construido. Y poder manifestar esa relación, soltar el hecho de querer estar con alguien, hizo que hoy Salvo esté en mi vida, que sea mi marido, que sea una persona que me expande, que es una persona que me impulsa, me da soporte. Tenemos discusiones, sí, como toda pareja. Tenemos desencuentros, sí, como toda pareja. Pero en esos desencuentros nos encontramos. Los vemos como oportunidades para crecer, para tener conversaciones difíciles, para expandirnos. Entonces, esa fue una de las cosas que dije, yo quiero esta persona. Lo escribí, lo puse en un papel, lo puse por debajo de una pirámide, se lo entregué al universo. Y ojo, no me quedé con eso. Trabajé para ser la persona que esa persona se merecía tener. Porque esto no va de pedir cosas, de querer cosas, de desear cosas y quedarnos ahí nomás. Si nosotros queremos algo, tenemos que trabajar para ser merecedores de eso, para que el otro, o sea, si yo quiero determinado empleo, determinado emprendimiento, las personas que están del otro lado merecen tener una persona adecuada, alineada a ese emprendimiento. Si yo quiero una pareja que me dé soporte, me expanda, esa persona merece una persona en concordancia con eso. Entonces, construir eso que yo quiero, pero construirlo desde acá. Primero, yo me tengo que transformar, ponerle mi ser, mi identidad y crecer. Si quiero una persona honesta, yo tengo que ser honesta. Si quiero una persona que me expanda, yo tengo que expandir. Si quiero un emprendimiento que me ilumine, yo tengo que iluminar. Entonces, es fundamental. ¿Y eso con qué se construye? Primero con claridad, con foco, pero con disciplina. Con el levantarse cada día y construirlo. Entonces, volviendo un poco a este tema de dejar la industria multimillonaria por algo más, yo sé que mi emprendimiento va a ser multimillonario. Estoy segura, no tengo ninguna duda, pero no a base de reducir costos, no a base de que las personas paguen por ello, sino en base a que las personas se merecen tener algo más, se merecen tener un lugar donde su bienestar esté primero, donde su propósito, donde su misión, donde se sientan útiles, donde se sientan en servicio, donde se sientan merecedores. Porque la abundancia está para todos. Vivimos en un universo lleno de abundancia. Hay millonarios por todos lados. ¿Por qué vos no puedes ser un millonario? Y ahí viene por tus creencias, ¿no? Entonces, este emprendimiento yo estoy segura que va a ir para ese lado. Pero para que vaya para ese lado, primero yo tengo que estar en concordancia con eso que pido. Tengo que tomar las decisiones correctas. Una decisión correcta fue dejar un negocio multimillonario. Porque quiero iluminar, porque en esos lugares yo me sentía oscura, me sentía vacía. Entonces, si quiero iluminar, si quiero un emprendimiento que sea luz, necesito yo primero iluminar a mi alrededor, iluminarme yo. Entonces, tal vez esto es una creencia, pero yo lo veo así. No es fácil, para nada, no es para nada fácil tomar esta decisión. Pero una vez que las tomamos, nos sentimos tan livianos. Nos sentimos tan en presencia, con toda la incertidumbre y todos los miedos,
pero en presencia, conectados con lo que mi voz interior me está diciendo. Y confía porque tu voz interior te está hablando. Tomate ese rato, andate por una caminata. No trates de escuchar lo que te dice sobre algo más. Trata de escuchar lo mínimo, porque tu voz interior te va a decir, hoy necesito descansar mi cuerpo, hoy necesito moverme, hoy necesito gimnasio, hoy necesito yoga, hoy necesito un mate, hoy necesito una ensalada. Tu voz interior te lo sabe decir y te lo dice. Entonces, confía en esa voz interior, ándate por una caminata, trata de escucharte, de tomarte esos momentos y pregúntate, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Y empezá a construirlo, porque vos podés hacerlo, vos podés iluminarte, vos podés iluminar, vos podés transicionar de carrera, vos podés encontrar un propósito, una razón de vivir, encontrar algo más. Escúchate y déjame acá en los comentarios a ver qué es eso que tu voz interior te está diciendo. A ver si este video resonó con vos, si mi historia te está ayudando, si está siendo un ejemplo para que vos hoy encuentres esa paz mental, ese bienestar, esa tranquilidad. Y si sentís que hay alguien que está en esta situación, compartile este video porque entre nosotros nos vamos a ayudar. La idea es crear esta comunidad, de sentirnos apoyados, de sentir un soporte, una empatía del otro lado. Y bueno, muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por suscribirte si así lo sentís. Muchas gracias por darle me gusta a este video. Gracias. Namaste.